Mi nombre es Walin Concepción Rojas y les estaré hablando sobre qué es el marxismo, el cual no es más que un conjunto de doctrinas derivadas de Karl Marx, un filósofo y periodista alemán, y fue también compañero de Friedrich Engels, quien ayudó en muchos avances de las teorías. El principal argumento en que se basa el marxismo es que el capitalismo es un sistema económico cuya estructura es errónea y por lo tanto debe ser reemplazada por otra que aboliría este sistema de propiedad de burguesía. Y además está el libre mercado de bienes y servicios. De acuerdo con Marx, el problema clave del capitalismo es que genera una explotación de trabajadores. De ahí que Marx, para fundamentar su teoría, se apoye, entre otras cosas, en su conocida tasa de plusvalía. De manera más resumida, el marxismo, el capitalismo debería terminar porque es nocivo para los trabajadores y el sistema debe cambiar. El origen del marxismo se sitúa a mediados del siglo XIX, sin embargo, gana relevancia a finales de dicho siglo, fecha en que Karl Marx expandió y popularizó sus ideas a través de sus obras. Entre ellas se sostiene en un lugar muy relevante la obra El Capital de 1867. Los defectos del capitalismo, según el marxismo, para el marxismo, los defectos que ocasionan a tal sistema de desigualdad están el excedente de mano de obra. Bajo este concepto, la burguesía no se lucra por la venta de ningún producto ni precio por encima del coste de materiales más de la mano de obra, sino que se lucran a pagar al trabajador por debajo del valor de su trabajo. También está la naturaleza intrínseca del capitalismo, que es mientras el Estado puede controlar todos los aspectos del socialismo, desde la producción, distribución, el capitalismo es controlado por un libre mercado, es decir, en un sistema capitalista las decisiones son tomadas por cada productor y cada consumidor. De hecho, el marxismo acentúa esta diferencia, afirmando que solo una economía planificada puede descubrir verdaderamente los mejores métodos de producción y distribución. Hasta aquí fue mi parte, les dejo con mi compañero. Saludos, buenas. Mi nombre es Adrelín de Jesús Medina Cordero, matrícula 134-2209. A mí me tocará hablar los componentes centrales del modelo teórico explicativo marxista y cómo se pueden dividir. En primer lugar, el concepto de lucha de clases, que es formulado por primera vez en el Manifiesto Comunista y que progresivamente se va transformando en el método de análisis materialista de la historia, los conceptos de clase social, contradicción y división social del trabajo, materialismo histórico. A su vez, el marxismo sigue la corriente filosófica en donde la materia es el sustrato de toda realidad, sea concreta o abstracta. Materialismo dialéctico. Este método está a la vez basado en la lógica hegeliana, comúnmente llamada dialéctica, aunque en términos estrictamente hegelianos se trata de una... Buenos días, mi nombre es Juana Francisca Polanco Reyes. Hoy les estaré dando a conocer lo que son las principales características del marxismo. Entre las principales características del marxismo y que explican en qué consiste, podemos destacar la siguiente. La sociedad debe ser igualitaria. El marxismo quiere acabar con lucha de clases, es decir, pretende que no existan clases sociales, todos deben tener lo mismo. Abolir la propiedad privada pretende, al igual que el comunismo, que no exista propiedad privada, es decir, que todo sea de todos. El capitalismo explota a los trabajadores. Según el marxismo, el capitalismo explota a los trabajadores y concretamente se queda con parte de su fruto y de su trabajo. El valor del trabajo se mide por hora de producción. A más hora, hombre de producción, más valiosa es la producción. Así los destacó el autor Karl Marx en sus teorías del valor del trabajo. Producción del consumo. Aboga por reducir el consumo innecesario y consumir solo lo que le es
estrictamente necesario. Autosuficiencia. Además, propone la autosuficiencia, es decir, que la sociedad produzca todo lo que necesita sin poder poner otros países u otra comunidad por su parte. Adaptación de las necesidades. Según el marxismo, cada uno debe aportar según sus necesidades. Medio de producción en poder en el Estado. El marxismo propone que los medios de producción se encuentren en manos del Estado y por ende en manos del pueblo. Medios de comunicación en poder del Estado. Los medios de comunicación deben ser públicos. El marxismo es la teoría que propone la puesta en práctica del comunismo. El comunismo es el modelo ideal, mientras el marxismo es la teoría de Karl Marx que propone la puesta en práctica del mismo. Hasta aquí ha sido mi parte. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Luz Ariadne Abreu Vera, mi matrícula es 100 477 947. El marxismo es una perspectiva teórica y un método de análisis y síntesis social, económico, de la realidad y de la historia, que consideran las relaciones de las clases y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico y adopta una visión dialéctica de la transformación social y el análisis crítico del capitalismo con un compuesto principal por el pensamiento de desarrollo en las obras de los filósofos, sociólogos, economistas, por el pensamiento de desarrollo en el origen del judío. Está Karl Marx, quien contribuyó en la sociología, la economía, el derecho y la historia. También estos grupos de doctrinas de filósofos sociales, económicos, política, etcétera, adquirió una forma más definida tras la serie de la muerte de algunos pensadores que complementan y reinterpretan este modelo, que va desde Fritz Engler, compañero y coeditor de Marx, hasta otros pensadores. Es correcto hablar del marxismo como una corriente del pensamiento humano. El marxismo se asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos y económicos que surgieron durante el siglo XX, entre los que destacaron la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana. El marxismo ha presentado un desarrollo en las ciencias sociales, unificada, lo que es la historia, la teoría, la sociología, teoría económica, ciencias políticas, entre otras. Saludos, mi nombre es Alexander Vidal Valdés, matrícula 157 7438, y hoy le estaré hablando un poco sobre el marxismo, sobre la gran influencia filosófica que tuvo Marx. Marx tuvo gran influencia filosófica, la de Feuerbach, que le aportó y afirmó su visión materialista de la historia, y la de Hegel, basada en la filosofía ateniana, que inspiró a los jóvenes atenianos, que entre ellos Marx usó la dialéctica y la aplicación del marxismo, aunque para su trabajo de disertación doctoral eligió la comparación entre dos grandes filósofos materialistas de la antigua Grecia, Demócrito y Epicuro. Marx ya había hecho suyo el método ateniano y su dialéctica. Ya en el 1842, pero Marx ya había elaborado su crítica de la filosofía del derecho de Hegel desde un punto de vista materialista, pero a principios de la década de 1840,
Otra gran influencia filosófica hizo efecto en Marx, la de Hegel, especialmente con su obra La esencia de cristiano. Tanto Marx como Hegel abrazaron la crítica materialista de Feuerbach al sistema hegeliano, aunque con algunas reservas, según Marx. La revisión de Marx del idealismo también estuvo influenciada por el libro de Hegel en 1845, La condición de la clase obrera en Inglaterra, que llevó a Marx a concebir la dialéctica histórica en términos de conflicto de clase y a ver a la clase obrera buena como la fuerza más progresiva para la revolución. A partir de entonces, Marx y Hegel trabajaron juntos por el resto de la vida de Marx para que las obras recopiladas de Marx y Hegel se publicaran generalmente juntas, así como si fuera el resultado de uno solo o de una sola persona.